placeres de la carne, pero sabemos también que tenemos que someternos a la palabra del Señor y adueñarnos de la autoridad que Dios ha puesto en nosotros, amén, para poder vencer no solo las maquinaciones del enemigo, sino todas las trampas que Él ha puesto para hacernos caer, amén. Porque para que me lo entiendas de esta manera, el enemigo, como te dije, siempre prepara un escenario para ti, prepara una trampa, algo que sea llamativo a tus ojos, a tu carne, pero la decisión la tomamos nosotros. O yo no sé, alguien aquí que fumaba mucho. Yo fumaba mucho cuando estaba en el mundo y intenté dejar el cigarro y no es fácil dejarlo por la misma fuerza de uno, pero sabemos que el enemigo es astuto y también él nos conoce, pero él pone una tentación, él pone un escenario, pone una trampa. Él no viene directamente a obligarte, porque la decisión la tomas tú. O alguien alguna vez de los que fumaban ha ido caminando y de repente le aparece un cigarro encendido en su boca, ¿verdad que no? Él siempre pone un señuelo, amén. O alguien de los que tomaba mucho alguna vez ha pasado frente a una licor o frente a alguien que está tomando y aparecen dos demonios y uno la agarra por detrás y el otro le quiere meter la cerveza a la fuerza a uno, ¿verdad que no? Es uno el que toma la decisión, amén. Por eso Dios dice que nos ha dado espíritu de dominio propio para controlar los deseos de la carne, amén. Tenemos que meternos en palabra, tenemos que meternos a buscar la presencia del Señor, porque esa autoridad que Dios nos ha puesto en nosotros nos va a ayudar todos los días de nuestra vida, sobre todo a vencer esos obstáculos, amén. Pero de lo que quiero hablarte en esta hora es de la culpabilidad. Sabemos, como Pedro dice, como el apóstol Juan dice, que Él da estas palabras para que no pequemos, pero dice, si alguno hubiere pecado, porque hermanos, somos carne y somos débiles, de alguna manera siempre le vamos a fallar a Dios. Tal vez no solo en un pecado grande, podemos fallarle con un pensamiento, una palabra, una actitud, amén. Y entonces cuando nosotros abrimos esa pequeña puerta al enemigo, Él entra a nosotros y entra para acusarnos, entra para que nosotros nos sintamos culpables, porque de esa manera Él va a empezar a trabajar en nuestra vida para matar lo que Dios ha puesto en nosotros, amén. Y yo quiero hablarte de 4 fases que tiene la culpabilidad en nuestras vidas. La primera de ellas es el desánimo. Cuando nosotros cometemos una falta, un error o algo, desánimo significa desfallecimiento desfallecimiento de fuerzas o el deseo de ya no seguir, amén. Porque yo no sé si a ti te ha pasado, a mí me ha pasado, en algunas ocasiones cuando yo le fallaba a Dios, lo primero que venía a mente era una acusación, algo que te decía, tú le fallaste a Dios, tú ya no sirves, ¿para qué vas a la iglesia? No vayas, eres un hipócrita, amén. Esas son palabras que el enemigo pone en tu mente y tú muchas veces le pones atención a esas palabras. Cuando empiezas a prestarle atención a esas palabras, dejas que Él empiece a manipularte, Él empieza a persuadir tu vida, amén. Y cuando el desánimo viene a tu vida, lo primero que decimos es, no voy a ir a la iglesia, ahora no voy a ir, me siento culpable, te sientes sucio, sientes que ¿para qué vas? Siempre decimos, ¿para qué voy si de todas maneras te fallo a Dios, amén? Ese es el enemigo que está trabajando en tu vida, pero tú no tienes que prestarle atención a esas palabras. Acuérdate que Dios, como dice aquí en su palabra, que abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo, si alguno de nosotros ha fallado, amén. Así que esa es la primera fase de la culpabilidad en tu vida. La segunda fase es la vergüenza, amén. Para lo que les voy a pedir que me acompañen a Génesis capítulo 3, versículo 8. Vergüenza significa turbación que se siente ante los demás por cometer una falta, amén. Es aquello que el enemigo pone en tu corazón cuando tú le has fallado a Dios y Él te dice, ¿para qué vas? Estás sucio, tú no sirves, mejor renuncia. Yo no sé si a alguno de ustedes le ha pasado, a mí me ha pasado, amén. Por eso te dije, el Señor recalcó a mi vida y me dice, habla de lo que tú has vivido, amén. Y por eso te preparé esto, porque el Señor habló a mi vida en esta palabra y conforme vayamos entrando en el mensaje, nos vamos a familiarizar más con Él y vamos a entender
que esto no es solo que ya nos pasó o que estemos pasando, porque la palabra habla a tiempo y fuera de tiempo. Tal vez ahorita tú estés bien, tú sientes que estás bien con el Señor, pero tú no sabes el día de mañana si el Señor decide probar tu fe, decide probar tu amor, o sencillamente decide poner en una balanza tu fidelidad. Amén. Génesis capítulo 3 versículo 8 dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los huertos. Amén. Aquí la palabra está hablando de Adán y Eva. Dice la Biblia que Dios los creó a imagen y semejanza, pero cuando habla de imagen y semejanza, no solo habla de que Dios tiene pies, tiene manos, tiene ojos, tiene oídos, sino habla de la semejanza espiritual. Amén. Porque estos varones no conocían el pecado. Por eso Dios les dijo que no comieran de ese fruto del árbol que estaba ahí, porque entonces iban a entender y a conocer la diferencia entre el bien y el mal. Amén. Pero dice que la serpiente muy astuta vino y persuadió a Eva, amén, que era la más frágil, o tal vez la más fácil de engañar. Amén. Y dice que empezó a persuadirlo, empezó a persuadir su oído, y ella comió de ese fruto. Y ella no solo comió de ese fruto, sino que le dio a Adán a comer de ese fruto. Dice que cuando ellos comieron de ese fruto, sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta que estaban desnudos, y les dio vergüenza. La vergüenza es algo que el enemigo pone en nuestros corazones sencillamente para que nosotros no nos presentemos delante del altar de Dios. A mí me ha pasado muchas veces cuando caemos, nos da vergüenza de venir a la casa de Dios, nos da vergüenza de postrarnos delante del altar, amén, porque sabemos que estamos mal, porque sabemos que le hemos fallado a Dios. Pero acuérdate, ese es el enemigo que quiere poner culpa en tu vida, pero tú tienes que reconocer que tienes un Dios de amor y un Dios de misericordia, amén. Y el venir y pedir perdón es de valientes, porque los cobardes se van a ir al infierno. Los cobardes son aquellos que no van a tener valor de reconocer sus faltas delante de Dios, amén. Por eso dice la Biblia que los valientes van a arrebatar el reino de los cielos. Pero valentía, amén, es también venir al altar y reconocer delante del Señor que hemos fallado, amén. Porque por esos pecados ocultos, por esos pecados que muchas veces no sacamos de nuestro corazón, podemos crear raíces de amargura, podemos condenarnos sin darnos cuenta, amén. O muchas veces no lo hacemos porque nos da pena que nos miren los demás, que venimos a reconciliarnos, amén. Cuando no nos tiene que importar el pensamiento de los demás, lo que nos tiene que importar es que nuestra vida esté íntegra delante del Señor y que nosotros, amén, estemos limpios delante de Dios, amén. Porque eso es lo que verdaderamente nos va a llevar hasta su presencia, amén. Porque dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor. Ahora quiero que leas conmigo Génesis 3:21. Génesis 3:21. Sabemos, como leímos, que dice que el Señor vino al huerto y ellos se escondieron porque tenían vergüenza, porque estaban desnudos. El Señor vino y empezó a hablarles, a llamarlos, y ellos se estaban escondidos, y el Señor les dice: ¿por qué se esconden? Y ellos les dicen: porque estamos desnudos. Y Dios les dice: ¿quién les dijo que estaban desnudos? ¿Acaso comieron del árbol que les dije que no comieran? Amén. Y dice que empezaron a echarse la culpa unos a otros, que si la mujer, que si la serpiente, amén. La culpabilidad es progresiva, amén. La culpabilidad viene a tu vida y tú quieres que todo el mundo sea culpable contigo, amén. Y esto pasó en este caso. Pero mira lo que dice Génesis 21, dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió, amén. Cuando Jehová vio eso, él estableció palabras sobre ellos, estableció cierto castigo, pero no porque Jehová sea malo, sino porque muchas veces nosotros cometemos errores y tenemos que afrontar las consecuencias, amén. Dios es fiel y justo para perdonar, pero muchas veces es necesario que nosotros afrontemos esas consecuencias para que aprendamos, amén, a valorar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Dice aquí que Él les hizo fieles y los vistió, no les dijo: ustedes ya no van a ser salvos, los voy a desterrar, ni nada de eso, sino que los vistió, amén. Hay oportunidad en Cristo, hay restauración en Cristo. Si hay algo en tu corazón que tú no has sacado, esta es la noche. Dice que no se ponga el sol sobre nosotros, amén,
sin que nos pongamos a cuentas con el Señor. Amén. Así que esta es la noche indicada, amén. Si hay algo en tu corazón que tú crees que aún no has sacado, si hay algo, una voz interna que te está diciendo tú no sirves, mejor aléjate de la iglesia. ¿Para qué vienes? Eres un hipócrita, amén. Tú esta noche te puedes poner a cuentas con el Señor y salir por esa puerta seguro de que Dios te ha perdonado, porque desde el primer momento que nosotros nos arrodillamos o nos humillamos delante de Dios para pedirle perdón, tenemos que tener fe para creer que el Señor nos ha perdonado. Amén. Esa es la segunda fase, la vergüenza. La tercera fase de la culpabilidad, y es una de las más fuertes, es la depresión. Amén. Yo no sé si alguien ha conocido a una persona deprimida alguna vez. Yo tuve la oportunidad de conocer ciertas personas que estaban deprimidas. Son personas a las que ya no les importa nada, no les importa ni su propia vida, todo les da igual. Tú te puedes matar y pasar horas y horas y horas hablándole, pero a su vida ha llegado un espíritu de depresión, que es un espíritu muy fuerte, amén, y los detiene. Los tiene ahí, que solo piensan en morirse, que me quiero morir, que para qué vine a la vida, que hasta culpamos a Dios muchas veces de que por qué Dios me tiene así, que no sé qué, tantas cosas, amén, pero muchas veces son consecuencias de nuestras acciones, porque en ciertos términos psicológicos la culpabilidad no existe, sino existe la responsabilidad de hacerte cargo de los errores que tú has cometido, amén. La culpabilidad solo es una manera de que el enemigo quiere persuadir tu vida para que tú no continúes, para él detener lo que Dios está haciendo en tu vida, amén. El tercero, como les dije, es la depresión. Para que les pido que me acompañen al primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 4. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 4. Tú dirás, la depresión es solo para la gente débil, para la gente que se deja engañar bien fácil, pero aquí te voy a mostrar que la depresión muchas veces puede llegar hasta el más fuerte espiritualmente hablando, amén. Porque el enemigo tampoco se va a ir a los más débiles, amén, él se va a ir a los más fuertes, porque sabe que dentro de ti hay una palabra que puede cambiar el corazón de alguien. Dentro de ti hay una presencia maravillosa, amén, una presencia poderosa que te motiva a dar palabra al que está desanimado, al que está caído, amén. Y el enemigo, eso es lo que quiere destruir en tu vida. Primera de Reyes 19:4 dice: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Aquí está hablando de Elías, amén, de aquel que se enfrentó al profeta de los Baales y hizo descender fuego del cielo, amén, aquel que con una palabra hizo que los cielos se cerraran y no lloviera, creo que por 3 años y medio, amén. Pero cuando esto sucedió, el rey Acab llevó una palabra a Jezabel, y ella dijo: así me hagan los dioses y me añadan, si mañana a estas horas no le he volado la cabeza a Elías, amén. Esa palabra asustó a Elías muchas veces, y te quiero recalcar eso, porque muchas veces nosotros hemos visto la mano de Dios en nuestra vida. Dios ha hecho sanidades en nuestra vida, Dios ha cambiado nuestra forma de ser, ha restaurado nuestra familia, nuestros hogares, y llega a cierto punto en nuestra vida que algo nos asusta, amén. Aquí Elías, y esto me impacta porque